Saludos amigos, asistimos hoy al último viernes de enero del 2014. Óigame cómo es que va la cosa. Hoy estamos a 24 y eso quiere decir que no alcanzarán los días para volver a un viernes de enero. Anoche el escogido le puso número a la casa, no sé. Como no apareció, estoy buscando las deportivas, porque hay un titular que es característico cuando acontece, ¡ruge el león! No apareció en ningún sitio, parece que no se atrevieron los propulsores de los rojos a ponerlo, pero sin duda alguna que no lo hicieron por lo siguiente. Los leones se rugieron en los primeros 2 innings y anotaron 5 carreras, después agregaron una. Pero como ganaron apretados 6-5, no se atrevía a decir que son un rugido. Los Tigres se lucharon hasta el final y hasta en algún momento pudieron. Ahora bien, hay que decir que hay suficientes armas desde el punto de vista de recursos humanos y materiales de los Leones de regresar. Veo unas estadísticas, oigo unas estadísticas que mencionan jóvenes comentaristas deportivos acerca de que solo una vez se ha regresado después de un 3-0, pero olvidan que eso eran 3-0 de 7 juegos. Estamos hablando de un 3-0 de 9 juegos, que no es lo mismo. O sea, es una experiencia que no se puede señalar como un precedente. Es nuevo, enteramente nuevo. Una serie 7 es distinta a una serie 9. Vamos a hablar claro. Lo que quiere decir que los leones pueden perfectamente regresar y ya hay personas que se atreven a decir que pueden incluso llegar a un 8º o 9º partido decisorio con los Tigres. Ojalá, a nosotros nos gusta a los dominicanos demasiado el béisbol y eso extendería un poco más una serie final que dista mucho, a pesar de los 2 errores de Anderson Martínez, que lo quiso hacer muy bien anoche, que dista mucho de la calidad del béisbol que se practica en la serie regular. En la serie final, vamos a ser sinceros, los partidos parecen de grandes ligas. Tienen un nivel altísimo comparado con los partidos. Y yo les digo con toda honestidad, me siento a ver únicamente los juegos de serie final. Los demás los dejo pasar a la espera de que llegue la serie final. Y algunos del round robin. Bien, dicho esto, nosotros hacemos algunas reflexiones de fondo o procuramos hacerlas que nos pongan a pensar un poquito acerca de los asuntos básicos de la economía y la sociedad dominicanas. En esta ocasión queríamos hacer referencia a una práctica que se repite año por año y para la cual lo consideramos con toda honestidad no existe fundamento, y es la de poner en duda afirmaciones acerca del comportamiento de la economía que emite el Banco Central. Y yo voy a hacer una pequeña aclaración, no es el Banco Central, es el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central. Probablemente el departamento que mejor y con más calidad ha evolucionado en toda la historia del Banco Central, porque ha sido alimentado siempre con mucho cuidado por personal técnico que ha sido formado por entidades como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Tesoro de los Estados Unidos, la CEPAL, o sea, de Naciones Unidas. O sea, nosotros hemos tenido mucho cuidado en hacer eso, porque desde que se inició lo que llamamos en firme el desarrollo dominicano, que es a partir del segundo quinquenio de la década de los 60, o sea, a partir de 1966, esa es la verdad, porque hasta ese momento no se había iniciado acciones nuevas que pusieran en entredicho el modelo de desarrollo económico que habíamos heredado de Trujillo, que se basaba esencialmente en una economía agrícola,
y pecuaria, con algunos desarrollos de la manufactura orientada al mercado interno, nunca pensando en el mercado exterior. O sea, era un modelo sencillo. Azúcar, café, cacao, tabaco. Y ya, y paren de contar. Entonces, ese modelo es en el 1966, con el inicio del primer gobierno de Joaquín Balaguer, cuando comienza a transformarse rotundamente, porque se le incorpora un plan de fomento de la manufactura que llegó a liderar la economía dominicana en la década de los 70s y 80s, un plan de introducción de las zonas francas como un subsector económico nuevo, un plan, claro, para desarrollar el país en el sector turístico. Nosotros teníamos a la muerte de Trujillo y todavía hasta el 1966, 2.500 habitaciones turísticas. ¿Ustedes saben cuántas tenemos hoy? 70.000. 70.000. Y entre extranjeros y criollos que nos visitan como turistas, llegaron este año unos 5 millones. El turismo aportó más de 5.000 millones de dólares este año. Lo mismo que las zonas francas. Esta es una economía que importó probablemente en este año 2013 alrededor de 19 a 20 mil millones de dólares que pagó en mercancías y servicios. Óigame, es una economía que tiene un Producto Interno Bruto superior a los 65.000 millones de dólares. Puede estar llegando a más y aproximándose a los 70.000 millones de dólares este año. Entonces, Balaguer también deja en proceso la incorporación de un nuevo sector, novísimo para nosotros, la minería metálica, con la concesión de explotación, ya tenía la de exploración desde los tiempos de Trujillo, a Falcon Bridge Nickel Limited, de las explotaciones de ferroníquel en Loma La Peguera y alrededores. Pero al mismo tiempo había concedido ya un permiso, permiso de exploración y explotación, estaba en proceso, para explotar el oro y la plata de Pueblo Viejo y los cacaos. Y al mismo tiempo había firmado con The Shell Petroleum Company un contrato para la instalación de la refinería dominicana de petróleo. Óigame, este segundo quinquenio de la década de los 60 fue definitorio del actual modelo económico dominicano, que ha generado muchísima riqueza. Porque a la muerte de Trujillo el Producto Interno Bruto sumaba 975 millones de dólares. Y ya les dije que va por 65.000 millones de dólares. Entonces, es una práctica ya común que cuando el Banco Central emite un informe sobre el comportamiento de la economía, por razones políticas esencialmente, la oposición siempre descree. Ah, no, el PRD nunca ha creído. Y si hubiese sido el PRD el que estuviera en el poder, el PLD tampoco lo cree. Pues una práctica ya opositora de esas que son mecánicas, aparentemente irreductibles de parte del comportamiento político, pero absolutamente negativas para el país. Porque ni siquiera se hace reconocimiento de que la sociedad está creciendo, se está transformando. Es más, ni siquiera sugieren correctivos, porque son críticas de no se está haciendo, pero nos dicen que se debe hacer. Entonces ustedes vieron, primero a Andy Daguarre, que ya no es tan duro como antes porque se siente más cercano al gobierno, que dijo que no alcanzó, que bueno, en un artículo publicado el lunes pasado en el periódico El Caribe, lo que dijo fue que él no alcanzó a ver en el comportamiento de compra y venta que se refleja en impuestos, y específicamente en impuestos internos, un crecimiento del 4.1. Lo dejó de ese tamaño, no entró en Honduras. Pero la CRES
un órgano que han creado el sector más conservador del empresariado dominicano y la Embajada de los Estados Unidos, que preside el joven economista Ernesto Selman. Ha estado aquí con nosotros, y un joven y un grupo más que son pupilos de la Embajada Americana y de centros educativos de los norteamericanos, y que son neoliberales completos, porque yo divido los neoliberales en completos, que son los que no tienen fisura. Esa gente cree que el Estado debe ser anulado, que se le conserve como una representación emblemática de lo que es una nación, pero que el sector privado es el que debe acometer todas las acciones del desarrollo económico y social. O sea, son neoliberales que no tienen fisura. Esos muchachos, eso sí le entraron a dos manos al informe. Pero ¿saben ustedes con qué instrumento? Con el de los supuestos. Porque está aconteciendo lo siguiente. El sector empresarial dominicano, que ha venido poniendo en duda la eficiencia del modelo, que es verdad que todavía emplea entre el 18 al 20% de toda la empleomanía nacional del sector manufacturero dominicano, que ha acumulado inmensas riquezas, que solo en el sector financiero se sabe que aquí hay familias poderosas de verdad, e inversionistas que le ha ido muy bien, inversionistas extranjeros. Eso no se han ocupado de crear una entidad paralela al Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central para poder hablar con propiedad, con autoridad. Todo lo demás es supuesto, especulación. Lo demostró un informe del Banco Central que publicó el periódico Listín Diario, donde agarraron y destruyeron, pero con datos concretos, a la CRES, un informe que emitió la CRES, que dijo que no alcanzaba a ver el uso de suficientes derivados del petróleo, que lo que vio era una disminución en algunos renglones, que era, ese era un indicador de que el desarrollo, pues había que ponerlo en duda, del 4.1%, casi 4.2%, informó el Banco Central, todavía preliminar, pero casi siempre eso se reconfirma con casi los mismos detalles, y que además no alcanzaba a ver otras expresiones contundentes e indubitables del desarrollo que reportaba el Banco Central. El Banco Central le desmontó uno por uno esos argumentos con cifras contundentes. Pero miren por qué. El Departamento de Cuentas Nacionales debe tener centenares de inspectores distribuidos por todos los mercados del país, por más pequeños que usted lo suponga, formados, instruidos, a sueldo, a tiempo completo, que recogen diariamente el más mínimo comportamiento de la economía, que están procurando información en las estructuras productivas del campo, agrícola y pecuario, en las estructuras productivas de los mercados diarios, de los mercados, esos mercados por pequeños que sean, de fincas, incluso de cosechas que están en los parques de zonas francas, que tienen en el Banco Central un equipo que se renueva con periodicidad porque van suplantando a los técnicos y renovándolos según van llegando con nuevas ideas, nuevas formaciones. Por cierto, que una de las características de ese departamento es que se mantiene al día en la evolución técnica que hay, porque todo evoluciona, de los sistemas de seguimiento y apreciación del desarrollo que se emplean, oigan, ¿a qué nivel? A nivel del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, que es la más grande organización económica del mundo, que opera en París, y que solo tiene unos 30 y tantos miembros asociados, pero son las economías más grandes y autorizadas del mundo.
y que se mantiene, por tanto, actualizando todos los sistemas de control. Agarraron un informe que publicó ayer el Listín Diario y que está en línea del Banco Central y hicieron quedar en el ridículo a la CRES, a esos muchachos que vienen con título de las mejores universidades norteamericanas, los pupilos de la embajada americana, en el ridículo, y que de seguro le pusieron a temblar las piernas al propio Andy, porque ni Andy, ni Siglo XXI, ni Despradel y Asociados, ni los demás, ni la CREES, tienen instrumentales propios para medir la economía. Y lo que hacen es que suponen, evalúan, extrapolan las cifras del Banco Central. Las cifras del Banco Central. Hasta hace unos años, economistas tradicionales que habían sido funcionarios del Banco Central no se atrevían a poner en duda los informes. La política en el país y después del fortalecimiento en el poder del PLD liberó un tanto ciertas personalidades del país que habían sido gobernadores del Banco Central, que están al frente de esas entidades que yo les menciono, y comenzaron a hacer sugestivas críticas. Pero era porque ellos no querían ver al PLD tanto tiempo en el poder y apostaban a la oposición, porque además ese es el think tank de las instituciones políticas del país y por tanto de las que están también en la oposición. Eso que yo les mencioné, siglo XXI, el siglo XXI está casi completo en el gobierno ahora mismo, después de haber sido el principal asesor del Consejo Nacional de la Empresa Privada y de la Asociación de Industria y del PRD, de Prodel y Asociados, pero hace unos años lo comencé a ver lanzando dudas, no confrontando abiertamente los informes del banco, pero ¿saben ustedes por qué? Por razones políticas, hombre, convenencieras. Yo quisiera ser lo suficientemente claro en esto, porque yo soy un reportero con mucho tiempo manejándome con todos esos señores. Yo tengo más de 3 décadas manejándome con todos ellos, lo que les estoy mencionando, a los cuales trato con muchísimo respeto, lógicamente, pero a los cuales también les digo lo que creo, un momentito. Entonces, sin embargo, algunos exgobernadores del Banco Central que están en esas entidades que yo les menciono, se dieron cuenta de que estaban recorriendo un camino peligroso. Y en los últimos 2 años se han retirado del escenario. Además, por razones políticas, no quieren quemar todos sus petardos en una acción opositora al PLD, que después de todo es la única opción. Por eso que ustedes ven a siglo XXI rondando el gobierno y metidos dentro del gobierno. Después que habían metido todos sus votos, igual que Participación Ciudadana, porque es el principal recurso técnico de Participación Ciudadana, siglo XXI. Pero eso se dieron cuenta a tiempo de que ahí no se guisa, en la oposición no se guisa y que había que buscarle la cercanía al gobierno. Y yo estoy esperando un momento en que confirme hacer algunas acciones para declarar a Danilo Medina y al señor Montalvo los políticos mejor definidos de esta época. ¿Saben ustedes por qué? Porque todo parece indicar que cuando todas las esperanzas de incorporarse al gobierno y de participar de determinados sectores profesionales se esfumaban con el fracaso de Hipólito Mejía, que fue el último intento por volver al poder de muchos sectores que le estoy mencionando, estos abrieron las compuertas, porque la sociedad, porque los partidos políticos, por más sólidos, consolidados que estén, no pueden cerrar los espacios, tienen que abrirlos. Por eso hoy celebramos, yo no tengo ninguna duda, ni ninguna crítica a la apertura que ha hecho el presente gobierno a la sociedad civil, la participación ciudadana que tiene sus hombres allá en Palacio. Para mí eso es correcto. Había que soltar presión a esa olla. Había que darle participación
y había que ponerlos en contacto con la realidad. Ustedes los ven ahora que alcanzan a ver verdades que no veían, reconocimientos que no hacían acerca del sólido, consolidado y definido proyecto de nación que tiene el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, el partido oficial. Y me da la impresión de que lo que ha acontecido hasta ahora es una demostración de una habilidad política, de un conocimiento al tacto, al dedillo de la sociedad dominicana de hoy por parte de los actuales mandantes, que le dieron participación, que incluso los oyen, que toman en cuenta sus opiniones, pero hacen lo que debe hacerse. Que se crean que están jugando con novatos. Estos son señores que ya van a completar 12 años en el poder y van para nada más y nada menos 16 años. Eso no es un juego. Ya quien tiene ese tiempo en el ejercicio de poder, si no ha acumulado experiencia, entonces es muy bruto. Y no es así. El PLD es probablemente la estructura política partidaria, la primera línea, que en mejores condiciones estaba de asimilar la responsabilidad, los conocimientos suficientes, la experiencia suficiente para conducir a la nación dominicana, y lo están demostrando. Y están consolidando la sociedad dominicana de hoy. Y están encabezando el programa de desarrollo y nos van a sacar del atraso. Este país en poco tiempo estará ingresando a los países de la primera línea. Por eso, tenía que decir, hoy veo precisamente, ayer la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, la institucional, y también lanzó, siguiendo las orientaciones de la CRES, la misma crítica y observación del informe del Banco Central, poniendo dudas, pero sin ofertar nada, sin decir nada concreto, todo haciendo suposiciones, elucubraciones, porque no tienen instrumental. Entonces lo que decía ahorita era lo siguiente, que ese grupo empresarial privado nuestro, sólido, que es el que está detrás, y muchas de las empresas extranjeras grandes, que están detrás de la CRES, y la propia Embajada de los Estados Unidos, que fue la que puso el dinero inicial para montar participación ciudadana, debieran ponerse todos de acuerdo y crear una estructura de medición de la economía propia, capaz, bien instalada, bien asistida, que esté autorizada por la sociedad y por su propia estructura a dar su particular visión del comportamiento de la economía y confrontarse con el Banco Central. ¿Y por qué no la montan? ¿Por qué no lo hacen? Para que hablen con propiedad. No, prefieren en la especulación. Porque no es un fly montar un departamento al estilo del de cuenta nacional del Banco Central. Son centenares de personas laborando diariamente como abejas, capturando información, mandándola a un sistema central de control y chequeo. Lógicamente, para montar una estructura de ese tipo habría que liberalizar mucho más todo el sistema administrativo del Estado, de manera que todas las informaciones estadísticas que circulan diariamente por los entes públicos estén disponibles también para el sector privado. Pero eso se ha logrado en gran medida. La mayor parte de las instituciones del país y de las operaciones del país están en línea. Usted la puede capturar. Hay que trabajar duro, eso sí, porque son muchísimos detalles. No hay un solo informe del Banco Central técnico que no esté en línea. Eso que ustedes acaban de ver que han salido en estos días sobre zonas francas y sobre muchas, y las remesas, han salido informes valiosísimos, actualizados. Eso está en línea y lo había puesto el Banco Central. Lo único que lo imprimieron y lo mandaron a los medios de comunicación para que lo difundan. Yo sostengo, don Mozart, buenos días. Buenos días, Pedro. Que no debemos insistir en prácticas demostradamente desorientadoras. El país no se merece eso ya. Nosotros somos una nación
con bastante adultez, como para que sigamos repitiendo prácticas desgastadas ya, hombre. ¿Por qué tiene el Banco Central que estar poniendo a sus mejores técnicos? Eso que usted vio, que publicaron el informe ese, sí, de respuesta a la crisis. Son unos jóvenes con altos grados académicos que están ahora, que son los recursos nuevos, refuerzos sí, del Departamento de Cuentas Nacionales, que usted no lo conoce ni yo no los he visto. sí. Pero que cuando usted ve el fondo, esos señores te dicen, pues un momentito, estamos ante profesionales de muchísimo nivel. Pero yo pienso, Pedro, buenos días, que tú acabas de hacer una reflexión bastante interesante, sobre todo en esa parte donde tú sugieres con mucho crédito la necesidad que tienen esos sectores de conformar una estructura importante que les permita ganarse la confianza de la población, en el sentido de que estén en capacidad de mostrar y demostrar que cuando hacen señalamientos de esta naturaleza, de cuestionamiento legítimo, pueden cuestionar, pero sobre la base de contar con toda una estructura que necesitan las economías para ser efectivamente bien evaluada. Porque lo que tenemos hasta ahora es un Departamento de Cuentas Nacionales, un Banco Central reconocido, esos técnicos reconocidos de méritos, reconocidos locales e internacionalmente, en contacto permanente con esos organismos internacionales que ocultan en los bancos centrales del mundo, que intercambian informaciones en los ministerios de Economía del mundo entero. Y entonces cuando se hace este tipo de informe, como el que dio el Banco Central, yo pienso que no se puede ser peregrino en eso de estar en una posición o de intereses muchas veces resguardados, económicos, de gente que quieren que le varíen política porque entienden que su sector se siente lesionado o no está alcanzando el puntaje que ellos creen. Es el caso del sector empresarial. O en otros casos, y casi siempre suelen ponerse de acuerdo en estas circunstancias, gente que pretende a partir de análisis y conjeturas, más bien conjeturas, sobre informe, en torno a informes como estos, pues procurar entonces posicionamiento político. Entonces eso sí es nocivo. Así que yo comparto plenamente con Pedro de que mentes tan brillantes como las que se mueven alrededor del CONEP, no solo los empresarios, sino sus empleados, gente que trabaja para ellos, fundaciones importantes de economistas brillantes que están ahí, con una embajada norteamericana tan hiperactiva, que participa tanto de asuntos internos de la República Dominicana, porque participa de asuntos internos, que conforma, que llegó a tener periódicos pagados acá, ¿verdad? Sí, así es. Como el que tuvo, un digital muy importante que tuvo en el país, y como ha formado también instancias de presión social, como es el caso de Participación Ciudadana, para lo cual ha invertido cuantiosísimos recursos. Bueno, de esa misma manera como se maneja ese tipo de cosas en forma tan soez, de manejar estructuras como esa para defender intereses que nada tienen que ver con el interés nacional, sino los intereses de ellos y de grupos que en consonancia con ellos, pues de esa misma manera pudieran hacerle un favor al país y conformar una estructura fiable que permita hacer levantamiento y comparar. Igualmente entonces sólida como la tía del Banco Central, que invertir dinero y hacer la comparación del bueno, pero si ellos meten dinero para proyectos tan fatídicos como ese en el que ha devenido Participación Ciudadana y lo ha invertido para un periódico como el que fue aquel periódico el anterior a Acento, Acento, con la misma dirección, ¿verdad? Que la misma embajada tuvo que después aclarar que se iba de ahí por un lío que hubo por ahí. Entonces, de esa misma manera, es mucho más legítimo, mucho más sano que se conforme una estructura como la que tú planteas. Una oportunidad brillante cuando se fundó la Fundación de Economía y Desarrollo de Andy Dawarre, a finales de la década de los 80,
Andy vino con todo ese consenso de Washington en la cabeza y la apertura de mercado, y fue, yo lo confieso, una pieza clave. Sí. Clave. El único que estuvo a su lado, el doctor Balaguer, para abrir la economía, una economía totalmente secuestrada por los grupos nacionales. Junto con su padre, que jugó un papel importante, fenecido. Eso fue don Andrés, pero eso fue una oportunidad al mismo tiempo. Momento, no todas las intervenciones de la embajada americana son malas. No, pero por supuesto que no. Cuidado, pero por supuesto que no. Tener cuidado con eso. Por supuesto. Además, que es un no. socio del país. Claro que sí. Parece que es un socio interesado. Sí, y pero cuando tiene un socio interesado, lo que usted tiene que hacer es ponerse en advertencia. Sí, pero para negociar de igual a igual. Te llamo la atención que ciertamente no todo lo que hace la embajada norteamericana es malo. De la misma manera que estoy de acuerdo contigo con que se le diera participación a esa denominada sociedad civil en el gobierno. Pero claro, ahora lo que yo creo es que en el marco institucional y de respeto al Estado y al Partido de la Liberación Dominicana, que está legítimamente en el poder, en ambos casos hay que mantener la soga corta. A la embajada y a los que están de la sociedad civil en el gobierno. Tienen participación, pero en el marco institucional, escucharlo. Ese equipo del siglo XXI que está metido de lleno en el gobierno. Sí, pero a soga corta. Y ese equipo de participación ciudadana que está metido de lleno en el gobierno. Hay que oírlo. Hay que escucharlo, claro que sí. Yo estoy de acuerdo. De larga data, muchos de ellos tienen derecho a eso. Sólidos. Muy sólido. Y que tienen visiones que hay que escuchar. Ahora bien, hay que escuchar. Yo lo que iba a decir es que se han perdido dos oportunidades brillantes para montar ese departamento paralelo al del Banco Central, que fue la fundación y establecimiento de la Fundación Economía y Desarrollo, de Andy Daguarre, cuando estaba Aristides Escudero. Un grupo de gente ahí, un equipo. Pero la fundación, y parece que el mismo Andy parece que le hizo daño a la desaparición de su padre. Sí, no, parece no. Porque tuvo que encargarse de los negocios. Y esa fundación que se iba consolidando como un tanque de ideas, un tanque en almacenamiento de ideas sólidas que sustentaban bien los conceptos del neoliberalismo. Andy, que es muy inteligente, él niega de que exista, que él sea neoliberal, pero es la mayor expresión de apertura y desregulación del mercado. Por eso fue tan importante. Muy valiente en ese momento. Que no tenía aliados. Claro. Y que tenían todos los grupos empresarios nacionales y extranjeros en el país. Así es. Contra la desregulación. Sí. Y Andy estuvo de su lado y eso tiene un valor inestimable. Pero debió aprovecharse la Fundación Economía y Desarrollo, desarrollarla de tal manera que montara su propia estructura de relación y hoy fuera una autoridad que pudiera confrontar, pero confrontar con resultados, con datos, no con especulaciones, no extrapolando estadísticas como hace ahora mismo la Fundación Economía y Desarrollo y el propio aliado que tenía, que ahora es un activista del PRD, solidísimo, el matemático que te mencioné ahora mismo de la fundación. Aristides Escudero. Ese Aristides es solidísimo. Es muy sólido, claro que sí. Pues no es un fly, Claro que sí. Pero un activista político ya se probó la cosa. Ahí está el sesgo. Entonces, esos muchachos debieron haber montado esa entidad y ahora tuvieron una segunda y fallida oportunidad. La embajada americana, estoy hablando, con la CRES. Sí. Esos muchachos, Ernesto Selman y demás, que son brillantes también. Con sus problemas económicos resueltos. Sí, claro. Sí. Que le pueden dedicar tiempo a todo. Así mismo. Por el origen de su familia. Esos muchachos debieran ustedes apoyarlo, la embajada, el Banco Mundial, que está detrás de todo esto, el Banco Mundial, la oficina local. Claro. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero esencialmente el Banco Mundial, que es el sostén financiero de todos los planes de acción de la embajada americana cuidando sus y del chelitos. establishment norteamericano. Y cuidando sus chelitos. Y entidades como la Universidad Católica Madre y Maestra, que ha sido también fuente de inspiración para los trabajos de la embajada americana, de la desregulación, de la globalización, asuntos de los cuales no debemos nosotros tampoco aturar, porque si esta economía no se abría, si no participaban en un proceso de globalización, de apertura de mercado, de relaciones con todas las naciones del mundo, entonces va a quedar siendo una economía pequeña, sin ninguna perspectiva.
pero eso trae retos. Y entre los retos que trae, nos presenta el siguiente. El crecimiento quiere siempre ser aprovechado por los ricos, porque el rico nunca se cansa de acumular riqueza, de crecer. Además, su motivación es la cosa más natural del mundo. Los empresarios, el que está en esto y el que se hace rico, lo que quiere es crecer más y crecer más. Bueno, el problema de la desregulación y la apertura del mercado, que te crea tantas oportunidades de negocio que las quieren tener siempre y aprovechar los mismos de siempre. Quieren darle participación a los demás y por eso usted ve cómo compiten por la conducción de los programas de desarrollo, de las oportunidades de negocios. Entonces, y de los gobiernos, usted ve que hacen todo lo posible por influir en los partidos políticos con vocación de poder, para ser ellos los que manden, los que impongan. Entonces, miren, es una pena, pero quería insistir en este planteamiento hoy que nos ha sido posible hacerlo, porque incluso se presentó hace un tiempo, hace apenas un año, una situación también crítica que, fíjense cómo son las cosas, se ha demostrado que fue correcto el resultado. Ustedes saben muy bien que desde el Poder Ejecutivo bajó y se quiso promover la iniciativa de que el Departamento de Cuentas Nacionales pasase al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero el mismo ministerio que había engordado las cifras del déficit fiscal por razones políticas para descartar a Leonel Fernández de la lucha política presente y futura, porque ese era el propósito de eso. Combinado con el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, los Estados Unidos, y entidades como el Fondo Monetario Internacional que estaba detrás. ¿Tú crees? Ah, pero eso tú lo puedes escribir. Entonces, óigame, el Banco Central presentó resistencia y se dio cuenta la estructura dirigencial del Banco Central de que ahí había un peligro, porque se iba a politizar el Departamento. Claro, eso sí es verdad. Estuvimos a punto de caer en ese gancho. Se iba a politizar tanto que fíjate cómo anda la cabeza de ese organismo. Es un proyecto legítimo, un proyecto político, ¿verdad? No, pero estoy diciendo es un proyecto político. Proyecto político. Legítimo. Por poco caemos en ese gancho. Se formó toda una estructura económica para recibir, óigame, todo el Departamento de Cuentas Nacionales, ese proyecto de ley, el plan era meterlo al Ministerio de Hacienda y mandarlo en una combinación de los dos ministerios, Economía y Hacienda, pero fundamentalmente a la ONE, Organización de Estadística. La Oficina Nacional de Estadística, sí. Agarrar la Oficina Nacional de Estadística, fundirla con el Departamento de Cuentas Nacional y crear lo que hay en todas partes del mundo, porque eso sí quisiera decirles, hay que confesarles. Estos cálculos que hace el Banco Central están a cargo en casi toda América Latina, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, pero nunca del Banco Central, o muy pocos países del Banco Central. Entonces, se quería, arguyendo eso, de que no era práctica común en América Latina y en otros países del mundo, que el Departamento de Cuentas Nacionales, o sea, la medición del comportamiento de la economía y la sociedad, estuviera en manos del Banco Central, que en esta ocasión se pasase, pero en el momento en que estaba montada toda una conspiración para sacar del juego a Leonel Fernández, para que lo sepan. Entonces, hay que estar alerta. Los pasos que hemos dado de consolidación, mejor definición del proyecto de desarrollo económico y social dominicano, hay que defenderlo a uña y diente. Porque hemos creado, miren, el consumo, los 160, pueden ser más, 1.000 barriles diarios de petróleo de la República Dominicana, es la suma de todo el consumo de Centroamérica. Claro, usted me dirá, porque El Salvador, porque Costa Rica produce mucha energía del agua, en El Salvador incluso hay geotermia, o sea, presión contenida en la tierra que la convierte en energía, pero por lo que fuese, nosotros consumimos lo mismo que consumen 5 países centroamericanos, sacando a Panamá de petróleo. Ese Producto Interno Bruto nuestro
de 65.000 millones de dólares. Pero el de Nicaragua es de 12.000, ¿eh? Usted tiene que reunir por lo menos 4 economías latinoamericanas para equipararse a... Perdón. Usted tiene que reunir por lo menos 4 economías centroamericanas para equipararse al Producto Interno Bruto Dominicano. O sea, esto es una economía que ya es atractiva, que ya la colosean. Este mercadillo, que tiene a su vez uno ahí al lado de 10 millones más. Somos 10 millones, pero ahí al lado hay 10 millones más. Que ya está recibiendo 5 millones de visitantes y que puede recibir en los próximos 10 años 10 millones de visitantes. O sea, este es un mercadillo que puede ser a la vuelta de la esquina un mercado de 30 millones de consumidores. ¿Y quién va a competir con nosotros en el mercado haitiano? ¿Quién puede poner productos de manufactura o agroalimentarios en el mercado haitiano más barato que República Dominicana y más rápido y más sanos que República Dominicana? ¿Y quién puede ofertar también productos sanos, libres de todo pecado a turistas que vengan de cualquier parte del mundo? Puede ser de la China, de la Conchinchina, de Rusia, de Europa, Estados Unidos. Salen maravillados cuando van a los comedores de los grandes hoteles, a los restaurantes, porque aquí hay de todo y fresco. Y de primera línea, que compite en calidad con cualquier producto importado, claro. Ha habido que acumular mucho desarrollo y mucho esfuerzo para poder estar en esa posición, pero esa es la posición dominicana, don Mozart. Quería aportar ese juicio ahí que creo que era de Cayán de la Mata, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Bien, miren, hay varios temitas que concluyendo la semana vale la pena resaltar. Por un lado están unas declaraciones que ofrece el presidente de la Junta Central Electoral, el juez Roberto Rosario, quien se queja de que su partido no ha hecho lo que él entiende lo debido en el sentido de procurar por su condición de partido con representación mayoritaria en el Congreso Nacional la aprobación de la ley de partidos. Esto ha creado ahí un escarceo porque él fue muy enfático en ese sentido, en decir que se precisa de esa ley y que su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, pues no ha hecho el esfuerzo necesario para que se apruebe. Y él llama la atención, incluso al presidente Danilo Medina, para que intervenga y procure, a partir de su liderazgo, que el Congreso Nacional se aboque a conocer y aprobar la ley de partidos. Fíjense, yo pienso que en casos como estos, y no me refiero al juez Rosario, me refiero a consideraciones que se han estado externando en el corredor mediático, en el sentido de cuestionar en forma muy severa al PLD, porque conjuntamente con lo que dice el juez Rosario, no ha impuesto en el Congreso Nacional la aprobación de esa ley. No podemos ser ilusos. Miren, esto no es cualquier cosa. De lo que estamos hablando es precisamente de política y de poder. El Partido de la Liberación Dominicana está en el poder. Le ha ido bien. Ha tenido 12 años de gestión gubernamental altamente positiva, con hierros muchísimos, con vacíos, muchos también, pero si se ve sin emociones, sino viendo las cosas tal y como son, a partir de los hechos, ciertamente que estamos frente a una entidad partidaria que ha sido capaz de implementar políticas públicas dirigidas a atacar problemas fundamentales, estructurales en el país, y bien que lo ha logrado en muchos casos. Entonces ese partido que pretende legítimamente seguir en el poder, le ha ido bien en las actuales circunstancias y está esperando
un nivel de consenso que ciertamente dicen los diputados es que no tenemos el consenso y eso hay que aprobarlo mediante consenso. No han encontrado el consenso para la aprobación de esa ley y entonces, por su condición de mayoritaria, entiende el juez Rosario y mucha gente que debe imponerla. Las imposiciones no son sanas, porque entonces uno se vive gritando y llorando. Uno se alegra por un lado cuando se hace una cosa, pero por el otro lado, cuidado, si se hace tal o cual. Reclamarle al Congreso Nacional que imponga, a propósito de la condición mayoritaria del PLD, la ley de partido, yo pienso que no es sano. Yo creo que como lo reclama la situación del sistema de partidos políticos en el país, esa ley debe ser ya definitivamente conocida y aprobada, pero no impuesta. No impuesta. Y no es verdad que una situación como esta, de reforma tan importante como la que se persigue, puede dejar de lado, en este caso, a una estructura como el comité político del PLD, porque ahora también se le quiere atribuir al comité político, que el comité político es que él mantiene a los congresistas del PLD frisados en la toma de una decisión. Bueno, yo le voy a decir algo, qué bueno que el partido eficiente como el Partido de la Liberación Dominicana tiene un comité político de ese nivel, que sabe perfectamente bien lo que quiere y hacia dónde va, que está apegado en forma irrestricta a una visión y a un plan nacional de gobierno, a un proyecto político de nación que sabe hacia dónde va. Eso no se pierde. Ahí no hay locos, ahí no hay aventureros en ese comité político del PLD. Déjense de cosas, tenemos que reconocer que esa gente que conforman esa estructura formidable, que le llaman el poderoso comité político, Formidable, le ha dado al país, le ha brindado al país magníficas oportunidades para avanzar como ha avanzado el país. Incluido eso, su presidente, incluyendo incluyendo del comité político, de ese mismo comité político, de ese partido. Entonces dejémonos de tonterías. No es verdad que el comité político le va a dar rienda suelta a congresistas, por brillantes que sean y bien intencionados que sean, en asuntos tan particularmente delicados como es la aprobación de una ley como esta, la ley de partidos. No, el comité político tiene que actuar y es el garante como ejecutor de todo lo que es el entramado partidario a partir de su comité central, de ejecutar acciones políticas y de mantenerse vigilante frente a acciones políticas incluso de su gobierno. Y eso es legítimo. Eso es legítimo. Yo pienso que eso no es así. Así que bájenle un poquito al tema este y démonos cuenta que habría que ver en qué está también el ánimo de los que están ahora en la oposición, como lo tuvo el PLD. Y ver, entonces, vamos a ver en las circunstancias actuales, por qué el PLD ha entendido que debe esperar, si es que lo ha entendido así. Pero no vayamos ahora a crear todo un ruido innecesario en torno a esto, porque eso ha de venir cuando tenga que venir. Y yo no estoy hablando como un ciudadano, no, estoy hablando en procura de que se entienda que esto es un asunto de política y de poder. Y los asuntos de política y de poder tienen su ética y su moral propia. Eso no es ni cristianismo, ni un club recreativo o cultural, no. Es política y poder. Siempre usted tiene que enfocarlo a partir de ahí, para que no nos equivoquemos con eso. Política adulta. Política adulta. Ahí no se está experimentando. Ahí no hay ese tipo de debilidad, ¿no? Por otra parte, señores, a propósito del PLD, recuerden ustedes que nosotros hemos estado insistiendo que lo que viven soñando
con crear situaciones en el PLD en procura de fisuras, rupturas, divisiones, tienen que despertar porque se van a caer de la cama. Esa gente no va a dividirse, esa gente no está en eso. El PLD está consciente de que el punto nodal para el mantenimiento del poder y desde el poder procurar continuar en su proyecto de reformas estructurales en el país, tiene que ser sobre la base de la unidad partidaria. Fíjense como toda esa alaraca con lo que aconteció con el comité para elegir los miembros del comité central, eso ha quedado ahí donde tiene que quedar, en el ámbito interno de esa magnífica entidad partidaria que es el PLD. Pues miren, lo propio va a pasar ahora cuando el domingo se vayan a elegir los nuevos miembros del comité político. Yo les dije a ustedes, ahí tiene que haber algún tipo de un pacto para evitar ruidos innecesarios y escarceos innecesarios. Y yo incluso creo que esa nota que publica hoy mi buen amigo y colega Luis García en el periódico El Día, donde cita incluso nombres de lo que se habrían consensuado en el liderazgo del PLD al interior de ese comité político. Y Luis García menciona varios nombres, menciona a don Juan de los Santos, que es el síndico de Santo Domingo Este, al alcalde del Distrito Nacional, menciona a esa magnífica dirigente de la circunscripción 1 que es Miriam Cabral, una magnífica dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, menciona a Rubén Bichara, magnífico cuadro del PLD, magnífico funcionario, con un trabajo brillante ahí, menciona a doña Ligia Amada Melo, viuda Cardona, la ministra de Educación Superior, con raíces profundas en el PLD, que dejar de decir de un cuadro, de una persona, de un trabajo como el que ha hecho doña Ligia Amada a favor de su partido. Una mente bien lúcida, no, con aporte permanente. A Daniel Toribio, que está ahí también. Está citado. Está Rafael Camilo también. O sea, son políticos sólidos con historial. Entonces ahí va a haber un consenso entre ellos. Porque así es, eso es lo que reclama la política de hoy. No esa aladera de greña y de dirigente y expresidente de la República diciendo que dentro a la buena, que a las buenas o a las malas va a haber congreso en el Partido Revolucionario Dominicano, que por suerte desde la instancia institucional más sosegado, Miguel Vargas Maldonado, dice él, yo le doy la buena, cuando le preguntaron sobre eso, le doy la buena noticia de que vamos a tener un congreso a las buenas y sin la participación de don Hipólito, que ya no pertenece al Partido Revolucionario Dominicano. Para que ustedes vean cómo son las cosas, la gran diferencia abismal entre una y otra entidad partidaria. Y finalmente, señores, para terminar un viernes, una semana auspiciosa, a propósito de todas esas informaciones manipuladas sobre el comportamiento de la economía, déjenme decirle que cuando esos empresarios, por la oposición, señores, cuando esos empresarios, esas empresas, consorcios importantísimos, canadienses, se presentan a este país y tocan las puertas del Ministerio de Industria y tocan otras puertas y dicen, nosotros venimos aquí porque entendemos que la República Dominicana tiene todas las mejores condiciones para invertir y queremos invertir en energía, y queremos invertir en vivienda, y queremos invertir en mejora de los puertos de la República Dominicana.
cuando vienen... Sabedores de que son los principales accionistas pero por de las principales mineras del país. Y vienen en esa tesitura, es porque están dándole un reconocimiento a una economía sana, a una economía estable, a una economía sin incertidumbre y a una economía con crecimiento y estabilidad. Cuando el príncipe de Asturias hace presencia Ustedes me están oyendo, en el lo estoy Estado diciendo. Dominicano, en la feria de turismo. Sí, con 100 y pico de están ahí. Sí, pero hace preferencia por ese ejemplar. Sí. Lo que revela es que ya ese joven que tiene una visión ya de negocios, de estatura de Estado, ya sabe que en las estructuras de poder españoles, de inversionistas, la República Dominicana es uno de los principales objetivos mundiales de desarrollo del turismo. Así es. Eso es todo. Y fíjense, mucha vuelta, miren, y en el marco solo el grupo Piñero va a inaugurar 4 hoteles. Por eso digo, y en marco de la... En el marco de las buenas noticias también, a propósito del turismo, cómo creció el número de visitantes en casi un 4%, ¿verdad?, de visitantes durante el pasado año, pero además un 6.5. El presidente Danilo Medina dispuso la construcción de la carretera San José de Ocoa Bonao, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ya se anuncia que están los recursos y se van a usar, porque lo vi, no sé, Pedro, de eso vamos a tener que investigar un poquito mejor. Vi en un diario digital que parte de los recursos que se van a usar para la carretera Cibao Sur son del Fondo de Pensiones. Es una información adelantada que dice... El mecanismo que menciona es muy práctico. Es práctico, es muy práctico. Que por eso le doy... De fondos, de pensiones, han acordado junto con el Estado aportar recursos de manera conjunta y depositarlos en el Banco de Reserva, desde donde se utilizaría como fondo de sustentación de ese programa de inversión. Sí, y entonces finalmente todo eso con un gran anuncio que acaba de hacer el ministro de Hacienda, nuestro gran amigo Simón Lizardo. En vez de 2.8, el déficit fiscal fue de 2.7. De 5.6 que se registró. Un trabajo maravilloso hecho por la administración del presidente Danilo Medina, atacando un problema, porque realmente, como les decía, teníamos un problema con ese déficit de 6.5, sí, que era bajarlo a 2.7, yo pienso que es una proeza. Entonces, esa es la economía y esa es la gestión. A partir de ahí, entonces, que usted puede mirar si podemos sentirnos con ánimo auspicioso de que nos encaminamos bien, porque no solo lo estamos diciendo nosotros, sino que lo están diciendo, como le gusta a la oposición que le mencionen. Bueno, eso lo dice el Banco Central. No, eso lo dice la CEPAL y lo dice el Fondo Monetario Internacional, que ya proyecta crecimiento de un 5%, que yo entiendo que dado el crecimiento que se superó las expectativas locales e internacionales, que iba a ser de un 3 y se colocó en 4,1%, pudiera muy bien superar el 5% a final de este año, el crecimiento de la economía con estabilidad. En lo único que yo sigo insistiendo que debe ser el mayor esfuerzo es en la distribución de esas riquezas, para que la distribución de esa riqueza llegue a todo el cuerpo social de la República Dominicana y no se quede en algunos sectores, sobre todo en parte de ese empresariado que se queda con la mayor parte de esas riquezas y que sin embargo, como dice mi buen amigo Pedro Cava, sigue llorando con el buche lleno. Sí es. Bien, señores, miren, hoy es viernes de la Seguridad Social y también de Cultura del Agua. Y entonces hoy tenemos con nosotros a nuestro orientador, asesor, el doctor Gustavo Guílamo, para analizar el asunto de la seguridad social. Probablemente la verdadera revolución económica y social de la República Dominicana es la seguridad social. Eso nos coloca a la puerta de un país avanzado. Que por cierto, la vicepresidenta de la República presentó ayer el levantamiento que se hizo para cómo atacar la pobreza en el Distrito Nacional, o sea, en el distrito. Hombre, que no pudimos estar ahí. Sí, no pudimos. Pero es un trabajo que deberemos prestarle atención, fabuloso, porque eso toca ya, el sistema único de beneficiarios. Sí, y toca los puntos nodales
de la pobreza en el país para atacarlo con eficiencia. Bien, de eso y otros temas vamos a hablar en esta primera sala de entrevista con nuestro asesor Gustavo Huila. Regresamos en un momento.